Bienvenidos una vez más a Bitácora Salud, el podcast de Adecra Sedim. Soy Alfredo Vidal, médico que he dedicado una gran parte de mi trayectoria profesional a la gestión de organizaciones de salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que se relaciona con el del episodio previo. Tenemos a dos personas referentes en los servicios de enfermería de nuestro ámbito. A mi derecha está Sandra Coronel, a mi izquierda está Walter Leguizamón. Bienvenidos, gracias por sumarse hoy. Una breve presentación. Sandra es la responsable de enfermería del Hospital Casa San Juan de Dios, es responsable del proceso de enfermería, del proceso quirúrgico. Es licenciada en enfermería, es docente universitaria, es doctora en ciencias de la salud y además tiene un posgrado en administración de servicios de salud. Bienvenida, Sandra. A mi izquierda, Walter. Bienvenido, Walter. Walter también es licenciado en enfermería, es el responsable de enfermería en el Grupo Santa Catalina. Nos hemos conocido trabajando juntos en el Sanatorio Mater Dei también, así que hemos trabajado, hemos colaborado en la atención de pacientes en otra época de nuestra vida. También es docente universitario. Bienvenido, Walter. Gracias por sumarte hoy. Gracias por invitarme. Vamos a hablar hoy del rol de enfermería en los servicios de salud. Pero para romper el hielo, habitualmente le pregunto a los invitados cómo definirían de manera breve, con palabras sencillas, qué es gestión en salud. ¿Qué es gestionar en salud? Si querés, empezamos por vos. Bueno, cómo no. Para mí la gestión en salud es lograr planificar y organizar todo aquello que sea necesario para la atención segura y de calidad del paciente. Es hacer que las cosas estén en el momento que se necesiten. Muy bien. Walter. A mí me parece fantástica la pregunta por simple, ¿sí? Y porque permite de alguna manera construir una definición. A lo largo de estos podcasts yo he visto que han definido gestión en salud como gestionar la incertidumbre, como gestionar en la escasez, esa gestión de la manta corta. Yo tomo eso porque frecuentemente los gestores en salud gestionamos esta manta corta tratando de achicar la brecha entre esa sensación de frío, ¿no? Llevar lo más rápido posible arriba, llevar lo más rápido posible abajo. Eso es sumamente desgastante y sumamente ineficiente y no entendemos que para gestionar la manta corta tal vez habría que ponerla al bies. Entonces ahí sumo el concepto de gestionar en salud, también es gestionar con innovación y gestionar con eficiencia. Me encantó. Bien. Qué suerte que rescataste definiciones previas porque todos los invitados capturan dimensiones que son complementarias. Obviamente hay veces que se repiten. Esto que agregaste hoy es un componente nuevo, que es todo el tiempo pensar cómo lograr la atención de calidad que tiene componentes de oportunidad, de pertinencia, con los recursos disponibles en el tiempo o en el momento apropiado. Y el rol de repensar cómo se hacen las cosas tiene un lugar central. Porque cuando miramos cómo se vienen haciendo las cosas, y no hace falta ir una generación atrás, en mis 30 años de carrera y viendo pacientes y mucho en hospitales, la forma en la que se trabaja ha ido cambiando de maneras muy diversas, en general para bien, y como vos decís, repensando cómo se hacen las cosas. Así que gracias por ambas definiciones. En la primera parte me gustaría tratar de volver sobre esto que es cómo se vienen haciendo las cosas, cómo estamos, cuáles son las principales dificultades, desafíos y eventualmente, porque a mí me gusta, soy optimista, es cuáles son, cómo ven ustedes las oportunidades. Pero me gustaría ir por distintos aspectos. Hoy venía pensando sobre qué es relevante contarle a la gente. Probablemente muchos de los que nos escuchen conozcan, pero probablemente también una parte grande no. Tenemos una demanda de enfermeros que todos sabemos que está un poquito desacoplada de la disponibilidad, digamos. Entonces, yo venía explorando algunos números que hablamos con Walter ahora, antes de empezar este episodio, si no entiendo mal, tenemos un déficit de aproximadamente 20% cuando uno mira el número crudo. Pero me gustaría escucharlos a ustedes, que nos cuenten si nos tenemos que quedar con ese número y solo cuestión de tener más enfermeros, o hay que analizar otras dimensiones que tienen que ver con qué tan educados están los enfermeros, cómo es la educación, la calidad de la educación en promedio, si más allá de los promedios los enfermeros están en los lugares correctos. No sé, Walter, si querés arrancar.
Sí, de acuerdo a lo que planteaste vos, Alfredo, sí, es verdad, hoy Argentina está en un déficit estructural de enfermería, pero no solamente estructural por la cantidad de enfermeros, como habíamos conversado anteriormente, actualmente y por datos obtenidos del Observatorio Federal, son aproximadamente 234.000 enfermeros. El observatorio no discrimina entre auxiliares, entre licenciados y profesionales, pero sí sabemos que solamente el 16% son licenciados en enfermería. Y esto también nos pone en una asimetría de formación. Cuando contrastamos estos datos con estudios científicos realizados por Linda Aiken en la década pasada, donde remarca que la menor dotación de enfermeros universitarios aumenta la mortalidad en un 10%. Déjame hacer un breve paréntesis, porque la mayoría de la gente puede saberlo, pero otra vez mucha gente no sabe. ¿Cuál es la diferencia entre un auxiliar de enfermería, un enfermero profesional y un licenciado en enfermería? En realidad, la diferencia sustancial es la formación y lo que puede brindar al otro. Recién hablábamos con Sandra y ella lo explicaba bien. Una cosa es ser dispensador del cuidado y otra cosa es ser no solamente dispensador del cuidado, sino garantía de calidad y garantía de seguridad del paciente. Dado que sos profesora universitaria, yo entiendo, corregime si me equivoco, que el licenciado en enfermería es el único que tiene una carrera universitaria, más allá que el enfermero profesional y el auxiliar tienen carreras terciarias, digamos. Entiendo que tienen distintas extensiones, distintas profundidades y que inclusive los recorridos académicos se solapan pero no son iguales. ¿Qué me puedes contar de eso? Mira, en primer lugar, con relación al enfermero, o sea, que es universitario solo licenciado, te diría que no, porque la enfermería tiene una formación heterogénea, es un poco lo que conversábamos también con Walter. La heterogeneidad de la enfermería implica esto mismo que mencionas. Un enfermero puede ser profesional o puede ser universitario. Va a depender del lugar de formación. Okay. Una escuela terciaria egresan enfermeros profesionales. Una escuela universitaria egresa enfermeros universitarios. ¿Me vas a decir cuál sería la diferencia entre uno y otro? Desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, ninguna. Los dos son enfermeros. El enfermero universitario tiene una mirada diferente, tiene una formación que hace a su futura formación de licenciatura. Y la licenciatura lo que le da las herramientas al enfermero en la gestión, en la educación y en la investigación, que no lo tiene el enfermero. Y el auxiliar, disculpa que agregue, lo digo así con palabras que se puedan comprender, el auxiliar sabe lo que hace, pero no sabe por qué lo hace, a diferencia del profesional o el enfermero universitario que sabe lo que hace y por qué lo está haciendo. ¿Y el título de licenciado? Sí. ¿Puede ser un título terciario o es necesariamente universitario? No, es un título de grado y el título de grado lo da la universidad. No, Sí, no hay otra formación. Perfecto. Bien, entendía razonablemente bien, pero tenemos como 3 niveles de entrenamiento y de capacitación. Me gustó mucho tu definición de el auxiliar de enfermería sabe qué tiene que hacer, tiene un conocimiento práctico, no conoce las bases que sustentan por qué hace las cosas como las hace. Y hay una diferencia también de expertise entre el enfermero profesional y el licenciado, porque las capacidades de gestión, de investigación y de docencia las tiene aquel que tiene el título de licenciado en enfermería. Exacto. Bien, entonces tenemos un tema de cantidad, tenemos distintos títulos que correlacionan directamente, como explicó Walter, con la calidad del servicio y con la seguridad de quien recibe el servicio, y tenemos solo un 16% de enfermeros, de licenciados en enfermería. Quiere decir que tenemos una oportunidad y una brecha entre lo necesario, que en términos de números aislados es un 20%, pero cuando uno mira dentro de ese número descubre que hay otras necesidades también grandes. Y había algo más que surgió en nuestra charla previa que tiene que ver con la distribución. ¿Querés contarnos, Walter, cómo se distribuyen en nuestro país los enfermeros? Te hago referencia también a nivel global cómo se distribuyen porque se reproduce de alguna manera el modelo. A nivel global son aproximadamente 30 millones de enfermeros. El problema es que de esos 30 millones de enfermeros, el 78% está en países que concentran solamente el 45% de la población mundial. Claro. En nuestro país, esos enfermeros también están distribuidos de manera asimétrica. Se concentran en, digamos, las zonas urbanas y se desconcentran
en las provincias. Nosotros, en todo lo que es AMBA, tenemos una relación en cuanto a miles de habitantes de 6 por 1000 habitantes, 6 enfermeros por 1000 habitantes, mientras en la provincia tenemos una relación 1 a 1000. Entonces, eso lo hace sumamente asimétrico. Voy a dar un número para que dé idea del déficit, porque cuando uno mira un sistema de salud, ve que en promedio, cada 1000 personas en general hay uno internado. Si la población es más joven, puede ser que sea 0,7, si la población es más anciana, puede ser que sea 1,2, pero para que tengan una idea, hay uno cada 1000. Si yo voy a una ciudad donde hay un enfermero cada 1000 personas, y hay una persona internada, ese enfermero debería estar las 24 horas atendiendo a ese paciente. Y nosotros sabemos que enfermería trabaja de manera bastante estandarizada en turnos, que entre semana en general hay 3 turnos, que el fin de semana hay 2 turnos, pero no es posible atender con un solo enfermero. Quiere decir que en realidad lo que ocurre es que cuando uno va a los servicios de internación, ve que un enfermero tiene que atender un número muy grande de camas para que venga otro enfermero al turno siguiente y pueda tomar la guardia. Entonces, este número lo traigo a colación para que tengan una idea. Yo he trabajado en instituciones en donde hay un enfermero cada 5 camas de internación, pero hay lugares donde hay el doble y en casos extremos hasta el triple. Entonces, hay un tema muy importante que es la cantidad, la calidad y la distribución, y cómo mirado en promedios puede parecer razonable, mirado en detalle o en lugares específicos, los déficits pueden ser muy, muy grandes. Retomando el tema de la cantidad, el nivel de capacitación y la distribución, hay una dimensión adicional que me gustaría agregar a la conversación, que es un porcentaje grande de los enfermeros tiene pluriempleo, digamos. La cantidad de gente, yo no tengo el número preciso, pero me animo a decir que andan en el orden del 50%. Tengo también estadísticas personales, muchas conversaciones en Office de Enfermería, en donde hay mucha gente que trabaja noche por medio y después trabaja de día. Entonces sale corriendo de un lugar para ir a otro, sin contar con temas como hacer horas extras para complementar el salario. Entonces ahí me gustaría escucharlo, saber qué piensa Sandra, en qué medida esto también afecta a la seguridad, porque yo me imagino, está documentado, en planteles médicos está clarísimo que la cantidad de horas que uno trabaja hasta cierto punto promueve cierto nivel de entrenamiento, por arriba de eso es como una curva que empieza a declinar, en donde la cantidad de errores o omisiones que ocurren empieza a aumentar de manera exponencial. Yo te agregaría una variable más, que el gran porcentaje de los profesionales de enfermería son mujeres. Esta variable hace que no solo pueda existir el factor pluriempleo, sino que también existe el factor de madre. En tener un horario determinado, tal vez no tenga pluriempleo, pero llega a su casa, lleva a sus hijos a la escuela, los va a buscar, realiza la tarea, no duerme y después tal vez necesite una hora extra más o una guardia extra para poder solventar la economía de su familia. Es un factor también muy importante en esta distribución, en calidad y formación, agrego ese otro aspecto. Es verdad que uno trata en lo posible de evitar este contexto. Ahora bien, depende de cada institución. El tener un mayor número de recursos implica una mayor erogación en cuanto al gasto de recursos o lo que implica el costo, mejor dicho, de recursos en una institución de salud. Instituciones que apelan a así ir por esa orientación y reemplazar las licencias médicas prolongadas o los recursos de vacaciones, en otras no. Y el apostar a así cubrirlos hace a todo esto que estamos conversando, ¿no? A la calidad y a la seguridad del paciente. Me trae a la cabeza otro punto que me parece que es relevante a qué le pasa al paciente, al que recibe el servicio, que es que los niveles de ausentismo habituales están arriba del 10%. Y esto tiene que ver con lo que vos explicás, trabajan mucho, tienen situaciones personales a veces complejas, trabajan en más de una institución, lo cual hace que la posibilidad de una persona de no poder cumplir con sus obligaciones aumente. Entonces, en este contexto hay un último factor que me parece que es una oportunidad dentro de las organizaciones, que es para un determinado hospital, área de internación y office de enfermería particular, hay una cantidad determinada de habitaciones. Entonces hay una definición institucional en función de los recursos disponibles, tener X cantidad de enfermeros o un enfermero cada X cantidad de camas. Sí. Y eso, otra vez, mirado de lejos, puede ser mejor o peor, porque hay un lugar que tiene 5 habitaciones por enfermero, 5 pacientes por enfermero, otro que tiene 6, que tiene 8, y entonces empieza a tirar mucho y el tiempo disponible del enfermero. Pero hay dos variables que conspiran además y que yo creo que son oportunidades. Hay uno que voy a traer más adelante que tiene que ver con cómo está estructurado el trabajo de enfermería y qué parte del trabajo son tareas rutinarias que agregan poco valor,
o que tienen mucho desperdicio, porque a mí me gusta hablar de desperdicio siempre, y que en realidad quitan tiempo de enfermero con paciente interviniendo. Y hay otro que pasa más desapercibido, pero que yo tuve la oportunidad de cuantificar y medir, que es, no todos los pacientes que están en las camas son iguales. Hay pacientes que requieren muchas más prácticas de enfermería, por la cantidad de medicamentos, porque tienen catéteres, porque tienen sondas, porque requieren cuidados de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno los mira y si cuenta personas, puede estar pasando de alto situaciones muy distintas. Entonces hoy se me ocurrió un ejemplo en donde hay que cuidar a 5 personas. Tenemos 2 enfermeras, enfermeros, y entonces hay uno que va a tener que atender 3 y otro que va a tener que atender 2. Pero 2 de estos 5 pueden ser particularmente complejos. Entonces puede ser que ese enfermero que atiende 2 atienda a los 2 más complejos y el otro enfermero o enfermera atienda a 3 personas de menor complejidad. Pero puede ocurrir que el que atiende 3 atienda a los 2 complejos. Esto yo lo he medido en una institución y ahí en el proceso de asignación de pacientes y distribución hay también un margen de discrecionalidad. Cuando no está estandarizado puede haber mucha simetría no evidente en la carga de un enfermero particular y otra vez no solo ese enfermero tiene más riesgo de burnout, de desgaste, de frustración, de ausentismo, sino que además los pacientes van a recibir en promedio un cuidado subóptimo, porque el enfermero tiene el mismo tiempo para más tareas. No sé si esto lo han vivido ustedes, pero yo creo que esto no se mide habitualmente. No se mide habitualmente, es un error de gestión, ¿sí? Porque lo que debiera haber ocurrido en ese caso es que un supervisor analice la demanda por paciente y que en función de eso redistribuya las cargas de trabajo. Hoy en día nos enfrentamos a esto y nos enfrentamos a este staffing precario por una condición propia del sistema de salud, que es entender que si en los mejores casos el 50% del gasto hospitalario lo representa el personal y en los peores el 80%, siempre el recorte es más fácil hacerlo por el personal. Entonces, en este caso, una de las propuestas que en algún momento por ahí yo iba a llegar a plantear y que es fundamental y prioritaria es la estandarización de procesos. Dentro de esta estandarización de procesos también encontramos esta práctica que debiera ser frecuente, pero no ocurre en todos los lugares, asignación óptima paciente-enfermero. A lo largo del tiempo y de la investigación en enfermería y resoluciones ministeriales, se ha pretendido en una primera instancia establecer las UPE, las unidades de producción de enfermería, y de allí establecer el índice de atención y que nos permita esta primera parte que vos decís, ¿no? Cantidad de enfermeros por paciente o cantidad de pacientes para cada enfermero. Actualmente estamos con una resolución que establece los cuidados progresivos, por lo tanto debemos determinar que ese paciente que requiere mayor cuidado tal vez no tenga que estar en la misma sala donde estén los pacientes que tengan cuidados de menor tiempo, que no representa calidad, ¿sí? En nuestra institución tenemos divididos los pacientes o distribuidos, que no queda bien el tema dividido, distribuidos de acuerdo al tipo de cuidado que necesite, ya sea el área quirúrgica o el área clínica o el área de clínica que requiere mayor cuidados. Y ahí cambia sustancialmente la relación enfermero-paciente. Porque otra cosa que tiene relación con la misma es que yo he visto que hasta que uno no mide puede no darse cuenta que en un hospital grande sobre todo hay un lugar donde hubo ausentismo imprevisto y hay una ratio completamente inapropiada por déficit, y hay otro lugar donde alguien venía cubriendo una licencia, se reintegra el personal y tiene un exceso en el mismo hospital. Y entonces está faltando en un lugar 1 o 2 personas, está sobrando en el mismo hospital una persona para el estándar definido, tomando lo que vos decís de estandarizar la forma en la que se brindan los servicios. Llegado a este punto, voy a tratar de resumir todo lo que hablamos sobre la situación actual. Y voy a tratar de no ponerme pesimista, sino no transformar esto en qué problema enorme que tenemos. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema en el que deberíamos tratar de promover que más gente estudie enfermería y que la gente que estudia enfermería se siga capacitando. Idealmente, que todos los auxiliares de enfermería se transformen en enfermeros profesionales y que los enfermeros profesionales en algún momento se transformen en licenciados, por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos hasta ahora. Tenemos oportunidades dentro de las instituciones de empezar a mirar cómo se distribuyen las complejidades o volúmenes de cuidado con estas unidades de enfermería para tratar de distribuir los recursos alineando las demandas con las capacidades, y de esa manera tendríamos
una intervención orientada a que haya más enfermeros, una intervención orientada a que haya mejores enfermeros o más capacitados y una intervención orientada a que los enfermeros disponibles estén más alineados con las necesidades de los pacientes. Y en estos tres lugares hay distintos actores o distintos responsables. Dentro del hospital uno puede ver cómo se distribuye el personal y tomar una decisión estratégica de cuánto personal contrata. A nivel nacional probablemente se puedan definir políticas que tienen que ver con cómo promover, y a nivel provincial también, y si quieren municipal, cómo promover que haya más enfermeros, que estén mejor distribuidos en el país también. Y en alguna medida los distintos actores del sistema de salud podrían contribuir a distintas soluciones. ¿Por qué digo esto? Pues me gustaría que usemos la segunda parte de esta conversación súper interesante para tratar de pensar es, ok, hay problemas, pero para mí los problemas son oportunidades. Tengo que pensar qué podemos hacer. Si nos quedamos en la posición de que somos víctimas y que las soluciones siempre las tienen que venir de afuera, los cambios no van a ocurrir o va a ocurrir a una velocidad totalmente distinta que si nosotros nos empoderamos y tratamos cada uno en su lugar, en su rol, de ver qué podemos hacer para el bien común, sea dentro de la institución, sea a nivel del gobierno, sea a nivel de las instituciones que regulan la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero traer a la mesa algo que ya ocurre, que ya hablamos en el episodio anterior, que es que en mis experiencias yo he visto oportunidades, en alguna medida pude contribuir a gestionar alguna, no siempre exitosamente, pero por lo menos las vimos y tratamos de hacer algo. Entonces voy a contar un ejemplo muy cortito. En 2 de las instituciones que trabajé logramos tener un sistema de gestión de enfermería. El tema de las horas extras siempre es un dolor de cabeza, entonces los que administran quieren cortar las horas extras, entonces después vienen los responsables de enfermería y dicen, esto es una locura, tenemos la mitad de los enfermeros, no estamos atendiendo a la gente, vamos a causar daño. Y el que administra dice, mira, hay un abuso de las horas extras, y entonces es un diálogo en donde en vez de construir conocimiento y confianza, digamos, lo que se construye es distancia y desconocimiento. Y este sistema de gestión de enfermería dio transparencia porque uno en línea veía dónde sobraban y faltaban enfermeros y, digamos, en un sistema que simplificaba un poco esto de las unidades de prácticas de enfermería, medíamos también las complejidades de 1 a 5. Los pacientes más complejos están en área cerrada, los pacientes menos complejos, pero ahí también empezamos a ver esto que yo mencionaba. Empezamos a ver algo virtuoso respecto a enfermería. También hicimos un ensayo en donde cuando los pacientes llamaban, en vez de sonar en el office de enfermería, y que el enfermero muchas veces está atendiendo a un paciente y no se entera, entonces le suena un timbre a otro enfermero, tuvieran un radio, entonces le vibrara en vez de sonara y uno viera qué paciente de qué lugar y por ahí estaba en la habitación del lado, y que en enfermería simplemente se reflejara en una pantalla donde uno viera de qué habitación habían llamado y cada vez que el enfermero atendía al paciente desactivaba y desaparecía la lista. Entonces uno tenía la lista en el office, pero no ruido, los tiempos, y el enfermero sabía que había sido convocado. Y eso se gestionaba desde el mismo sistema de gestión de enfermería. Doy ejemplos de cómo tratar de simplificarle un poquito la vida al enfermero. Y lo traigo porque yo creo que hay grandes oportunidades a futuro de utilizar la tecnología y repensar la forma de trabajar para que el enfermero se dedique más tiempo a hacer lo que agrega valor, sin menos tiempo a lo que no agrega valor, lo que es esencialmente desperdicio. Así que me gustaría que ustedes que tienen mucho más experiencia que yo y que han estado en la trinchera y liderando equipos de enfermería durante unos cuantos años, que me cuenten si les suena razonable esto de repensar, de pensar, digamos que vos planteaste al inicio, dejemos de estirar la frazada para arriba y para abajo y pongámosla en diagonal. Es fundamental repensar, pero es fundamental repensar porque nosotros dimensionamos en todo lo que hablamos hoy en la mesa, dimensionamos el problema. Todavía no pusimos las consecuencias de este problema que dimensionamos, ¿no? Y las consecuencias de este problema que dimensionamos a ojos vista tienen que ver con el aumento de las infecciones hospitalarias, con el aumento de los eventos adversos, con el aumento de las reinternaciones, y esto termina generando en el outcome un cuello de botella en la gestión de camas, y esto termina haciendo un sistema menos asimétrico en cuanto a la disponibilidad y en cuanto a la accesibilidad del recurso. Y entonces, aunque pareciera algo contraintuitivo, a menor dotación de enfermería, menor enfermería calificada, el sistema se vuelve más costoso. Entonces, es necesario replantear la lógica de este sistema, ¿no? que
al pensamiento de Maturana en esta concepción sistémica, tiene que reformularse desde la estructura, porque lo que yo digo que soy es lo que soy. Si yo hoy digo la enfermería es un complemento o es una asistencia, no voy a salir de esa lógica. Entonces tengo que repensar hoy la enfermería desde el liderazgo, desde cómo interviene en estos procesos que vos bien definiste al principio, esto de gestionar el desperdicio, porque hoy, y está comprobado, que quienes mejor gestionan el desperdicio es la primera línea. Entonces yo no fortalezco la primera línea. Si yo no doy herramientas de gestión, mal puedo paliar esta consecuencia, que es terrible, porque es una desfinanciación del sistema de salud en función de un actor clave. El enfermero debe pasar de ser estructura a ser columna vertebral. Me encantó. Ujú. En algún momento, o en varios momentos de mis 41 años de caminar el camino de la enfermería, me han transmitido y me quedó muy claro y lo repito en cada instante que puedo, que enfermería es el coordinador del equipo de salud. ¿Y en qué contexto? El enfermero es quien está 24 horas los 7 días de la semana. Y lo que mencionaba Walter, ¿no? En cuanto a evitar la optimización de los costos, si el equipo tratante solicita otro laboratorio, el enfermero tratante es el que debe saber que ya tiene hecho un laboratorio, a menos que el médico considere que tiene que hacer alguna otra determinación. Repitamos la placa, la hicieron hace 2 horas, todavía no está en sistema. Es decir, el enfermero no se limita, no se debe limitar solamente a la administración medicamentosa de una indicación médica. Dentro de nuestras acciones y dentro de nuestras responsabilidades establecidas en el ejercicio de nuestra profesión, la actividad interdependiente es una mínima parte a las acciones independientes que tiene enfermería. Y a lo que hablábamos hoy también con Walter es, nada de esto va a cambiar aunque tengamos las políticas que tengamos si nosotros mismos no entendemos cuál es nuestra función. Cuando hablo de los 234.000 enfermeros que tenemos en el país. Y va más allá de esta definición de la formación, porque desde que se promulgó la ley del ejercicio profesional, 24.004, allá por principios de los años 90, quedó bien establecido que teníamos un tiempo de formación. Pero hoy, año 2026, seguimos teniendo auxiliares en nuestros, no equipos, no me pasa en nuestra institución, el 100% son profesionales y de ese 100% el 67, son licenciados en enfermería. No hay nadie que no esté formado, que realice actividades y atención directa a un paciente internado, pero es verdad que no es la realidad de todas las instituciones. Entonces, creo que también agregaría este aspecto, ¿no? Nosotros debemos saber que es de esa manera. Déjenme traer a la mesa el otro punto que también salió en el episodio anterior. Yo visité 2 veces el Hospital Albert Einstein, visité algunos hospitales en Estados Unidos, trabajé también haciendo consultoría en Uruguay. Entonces en ese contexto vi qué rol tenían enfermeros y médicos y cómo se complementaban. Porque una cosa que yo siento que hay una gran oportunidad es que funcionan en cierta medida como mundos paralelos. El médico entra a una habitación, tiene mucho menos tiempo de contacto con el paciente que un enfermero que está todos los días un montón de horas, saca una foto o un cortometraje y cuenta la película. El enfermero ve algo que se parece mucho más a la película, sin embargo, cuando el médico con sus habilidades y su conocimiento ve al paciente, no se comunica sistemáticamente con el enfermero o la enfermera, con lo cual hay información que surge de su conocimiento y su interpretación que para enfermería queda oculto o queda registrado como un diagnóstico. Y al mismo tiempo el médico se pierde la oportunidad de escuchar un montón de cuestiones que tienen que ver con que cuando entró a la habitación el paciente estaba mucho mejor que media hora antes y media hora después, pero que el médico no se va a enterar porque tiene ese cortometraje. Entonces hay una gran oportunidad, no solo en términos de que la información fluya de tal manera en el mejor interés del paciente, sino además de construir confianza en esta dinámica en donde no funcionan como mundos paralelos, sino que están integrados de tal manera que pueden complementarse de manera más eficiente y efectiva. Y cuando estuve ahí en Albert Einstein en particular, a mí me llamó la atención que el hospital está manejado por enfermería. Me llamó la atención para bien. Eran enfermeros tremendamente capacitados. Yo los escuchaba hablar y yo soy fanático de los procesos, de las operaciones y la gestión de la cultura. Y estas personas, lo que sabían y lo que efectivamente habían logrado dentro del hospital, yo no lo había visto en ningún lugar. Entonces, yo creo que como vos dijiste, y creo que vos también trajiste lo mismo, hay que dejar de repetir y contarse la misma historia de que en mi rol esto es lo mío,
Y a esto se limita, sino tratar de encontrar en qué posición puedo poner la frazada para que el trabajo de enfermería sea más gratificante, para que el trabajo de enfermería sea más valioso para quien recibe el servicio y para que el trabajo de enfermería, digamos, se complemente mejor con el trabajo del médico. Estoy sobresimplificando el equipo, interviene mucha más gente, pero en términos generales, todo el mundo va a entender este ejemplo. Yo creo que tenemos una obligación de repensar. No nos podemos quedar esperando que el gobierno reglamente nuevamente la ley de ejercicio de la medicina, porque en realidad tenemos oportunidades que están entre las cuatro paredes y cada uno de nosotros las ha vivido en distintos momentos, en distintas instituciones. Y creo que esto que estamos escuchando de boca de ustedes, para mí sería el mensaje más importante. Me gustaría hablar de algo más, para ir cerrando, que es la OMS y la OCDE midieron de distintas maneras cuánto de los servicios que se brindan a las personas en ámbitos hospitalarios son desperdicio. Desperdicio quiere decir, esto no es valioso para el que recibe el servicio y tampoco está en el interés del que presta el servicio, porque no genera ni siquiera recursos adicionales, simplemente es como si fuera dinero tirado a la basura. Y el número mágico anda en torno del 10%. Quiere decir que un hospital que habitualmente tienen problemas económicos y dificultades en la gestión económica, podría brindar los mismos servicios y tener un resultado económico 10% mejor, que es un montón. O podría brindar servicios invirtiendo 10% más dinero sin sacar el dinero del bolsillo, porque lo que está haciendo es agarrar dinero que va a la basura y utilizarlo. Cuando yo veo este número, digo, bueno, ¿dónde están las soluciones? Bueno, algunas cosas estamos escuchando, pero yo creo que en el futuro tenemos que replantearnos el rol de la tecnología. Y ahí me gustaría escucharlo a ustedes, porque yo he visto experimentos con, no sé, desde la trazabilidad a pie de cama, calidad, seguridad del registro, reducción de tiempos. He visto captura automática de signos vitales en casos muy acotados, sobre todo en el exterior. Otra vez, la calidad del registro es mejor, la seguridad del dato es más confiable, etcétera, etcétera. Ahorro tiempo. Sistemas de reconocimiento de voz en servicio de imágenes. Bueno, ahí yo digo, hay mucha tecnología que utilizamos en la vida diaria y que por algún motivo nos está costando que llegue a beneficiar a los usuarios de servicios de salud. No sé qué opinan ustedes, ¿cómo lo ven esto? Desde ya que la tecnología es sumamente importante hoy en día, ¿no? Donde ya estamos hablando de inteligencia artificial y a veces nos cuesta discriminar en una filmación o imagen si es real o no. Ahora bien, a veces la progresividad o el avance no va tan de la mano del avance enorme de la tecnología. Es importantísimo poder implementarlo en todo lo que esté al alcance. En algunas instituciones no es la realidad en este momento, pero sí pensar y trabajar que es ahí hacia donde vamos. Es muy importante. También hay un factor que tiene que ver con, hablamos de la cantidad de enfermeros, hablamos de la formación y hablamos de la distribución. Algo que no hablamos es de la edad y del tiempo que lleva o de etapas que tenemos en cuanto a la gestión macro de la enfermería, que ya prontamente tomaremos nuestro camino de la jubilación, y las edades que siguen, que seguramente van a tener mucha más facilidad para poder tomar ese camino. En contrapartida, tenemos que trabajar fuertemente en la formación de la gestión y la educación, pero sin lugar a duda la tecnología es fundamental. Existe, como decía Sandra, una brecha y un gap de aprendizaje generacional que lo tenemos que ir subsanando, más teniendo en cuenta esto que habíamos marcado, ¿no? El tema de cómo está distribuida la formación de enfermería. Por otro lado, también tenemos que entender de que la formación no va acompañando el proceso de salida laboral de nuestros recursos. Se calcula para el 2030 que más de 10 millones de enfermeros van a quedar fuera del mercado laboral. Para Argentina representa 20.000 enfermeros menos. Entonces, ¿cómo los vamos a ir reemplazando en este contexto donde en el medio tenemos que ir formándolos y en el medio tienen que ir incorporando aún tecnología nueva y a veces de difícil acceso para el enfermero? Entonces, de alguna manera, la tecnología se tiene que ir incorporando, tiene que ser una incorporación progresiva porque corremos el riesgo de que la misma tecnología empaste el proceso. Yo he visto muchas tecnologías que se han incorporado donde se generan un montón de planillas que recogen datos que no van a ningún lado y que siempre tendemos a minimizar, ¿no? Bueno, pero esto le va a llevar 5 minutos al enfermero. 5 minutos por 7 pacientes son 35, pero a su vez lo tiene que... Por 5 días, ¿cierto? por 52 semanas. Entonces, y algo que no se mide y que
se trabajó, no en el podcast, pero sí se trabajó en otro encuentro de ADECRA, que es el tema de cómo impacta el enfermero como generador de momentos de verdad en esto que es la práctica clínica, esto que llamamos de primer nivel, y hablo de práctica clínica entendiendo clines desde la etimología, ¿no? Entendiendo desde esta cuestión de pie de cama, donde hoy, ¿qué queremos representar ante el paciente? Cambiando un poco esto, como yo dije, nosotros somos lo que decimos, y toda la vida dijimos, lo que produce el sistema de salud son altas. Hoy tenemos que migrar porque el sistema de salud produce experiencias de salud. Entonces, si nosotros no podemos entender esto, vamos a tener instituciones muy mal posicionadas y muy mal rankeadas. Cuando nosotros sabemos, por experiencia personal, que en el imaginario del paciente, ¿cuántas veces nos dicen, uy, yo vengo acá a esta institución desde que era tal cosa? Entonces digo, ¿qué queremos construir en las instituciones? En función de esto, ¿no? De entender que sí, producimos altas, y es verdad, y hay que gestionarlas, eso es fundamental, pero principalmente producimos experiencias de salud. Ok, bien. De todo esto que venimos hablando, segunda parte, me gustaría hacer como un breve resumen. Yo creo que ustedes rescataron temas que no habíamos hablado, como por ejemplo, tema demográfico, el envejecimiento poblacional, la cantidad de gente que va a salir del mercado en un momento donde miramos los números y necesitamos que la cantidad de gente que decida trabajar como enfermero y capacitarse debería ser mayor. Que la tecnología, sin duda, ocupa un lugar, porque de hecho las transformaciones tecnológicas que ha sufrido en los últimos 5 años los servicios de salud son magníficos y son increíbles, muchas veces en prolongar la vida y muchas otras en recuperar la salud, pero que deberíamos enfocarlas quizá un poco más colocándonos en los zapatos de los enfermeros y enfermeras y no, por ejemplo, en los zapatos de quien administra los recursos. Porque muchas veces lo que parece una incorporación tecnológica que tiene muchos beneficios, en realidad lo que genera es un sobreesfuerzo de los enfermeros que son escasos y conspira con el tiempo a los pies de la cama, del contacto, de la mirada, de la interpretación, digamos, de la situación del paciente en el contexto de su enfermedad. Dicho todo esto, creo que tenemos un enorme desafío en términos de qué roles pueden ocupar las enfermeras y enfermeros. Tenemos, y esto también se habló en el episodio pasado, en donde vimos que llamativamente son los que más ponen el cuerpo, en donde la enorme mayoría son mujeres, y que al momento de tomar las decisiones se toman en lugares en donde los enfermeros y enfermeras están subrepresentados y que en términos generales el género femenino está subrepresentado. Entonces, las consideraciones y las asignaciones de recursos para proyectos están sesgadas. No hay malas intenciones, hay visiones acotadas. Para no irme por las ramas, entiendo que tenemos necesidades importantes, pero que también quizá las oportunidades vengan del lado de la toma de conciencia, de la mejora de los procesos, de la estandarización de los procesos, de la incorporación progresiva y tomando riesgos controlados de las nuevas tecnologías, incluyendo todo lo que tenga que ver con tecnologías de la comunicación, de la inteligencia artificial, de la captura automática de datos, para que tratemos de ver cómo logramos que el enfermero tenga más tiempo disponible para estar con el paciente, para hacer más gratificante ese trabajo y que más gente decida dedicarse a esto como trayectoria profesional y que en definitiva las instituciones de salud puedan brindar cada vez mejores servicios y sobre todo quienes reciben los servicios tengan mejores experiencias y mejores resultados. No sé si esto les suena como un resumen de lo que venimos hablando en esta segunda parte. Sí, perfectamente. Yo agrego, como para no desalentar a aquellos que quieran iniciar la profesión, que hemos demostrado que es una profesión de salud compleja, que es una profesión crítica y que es una profesión que está en transformación, pero que a su vez es una de las pocas profesiones en el ámbito de salud que genera mayor transformación en el paciente, mayor equidad en el ámbito sanitario y mejores situaciones de salud a nivel general. Entonces, los invito a que participen y a que puedan elegir esta profesión, que sin duda para nosotros amamos lo que hacemos y por eso estamos hoy acá. Se nota, sí. Sí, totalmente. Y que mencionaste diferentes variables que hace a al futuro, nuestra profesión, y que, como mencioné anteriormente, un gran porcentaje de ese cambio depende de nosotros mismos, no de otra área ni de otra persona. Y creo que podemos hacerlo, sin lugar a duda.
Bueno, yo les quiero agradecer todo lo que trajeron a la mesa. Yo venía bastante movilizado y con varias ideas, pero ustedes dieron 3 vueltas a las ideas que yo tenía en la cabeza. Así que les quiero agradecer por compartir la experiencia, por compartir puntos de vista, reflexiones y sobre todo propuestas. Esto de la enfermería es algo valiosísimo, no nos confundamos, es valiosísimo. Hay grandes oportunidades a la par de las grandes necesidades. Así que invitamos a todos los que escuchen a que reflexionen un minuto sobre esto y que si conocen a alguien que dedica su tiempo a trabajar como enfermera o enfermero, aprovechen para reconocérselo. Así que muchas gracias una vez más. Muchas gracias a vos y a todos.